Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Para que vean cómo nos quieren aquí en Canal 41, nos cambiaron ya todo, estamos contentos y está bien bonito. Bueno, pues quiero decirles que hoy se cumplen 523 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, mandado por la reina de Castilla y Aragón, Isabel la Católica, que después crearía España, y puso las bases para crear el Imperio Mexicano, donde la religión católica y la lengua española unirían a las tribus para crear una gran nación guadalupana. Debemos sentirnos orgullosos de ser católicos y de ser guadalupanos. Jamás la Iglesia Católica desató una revolución o una guerra. Esos trabajos de asesinos, pues se los dejamos a los Illuminatis y sus esbirros del Banco Mundial, los sionistas de los Estados Unidos. Este es un programa especial del Ágora, que era la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo podía expresarse con entera libertad. Y aquí en México podemos expresarnos los mexicanos con entera libertad de acuerdo al artículo 6 de la Constitución. Pueden preguntarle a Carmen Aristegui si Peñamiento respeta la ley. Hoy nuestro comentario va a ser el viaje de Su Santidad el Papa a Cuba y a los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, a 523 años de su descubrimiento. En un canal de televisión de Estados Unidos sale un sionista. Les quiero hacer el comentario porque son contrarios a mí cuando menos. Sale un sionista diciendo, ¿a poco tú crees que Cristóbal Colón fue el primero que descubrió América? Y yo le contesto a este atarantado, sí, fue el que descubrió América y gracias a él y a España, hoy existen millones de católicos en toda América. Ni hebreos, ni nadie podía haber hecho esa gran misión de crear América. Fíjese en la propaganda judeo-masónica, cómo nos quieren masificar a través de la televisión, por eso les explico esto. Mira, esa es la masificación, espérame, esa es la masificación y cómo quieren cambiar las verdades históricas. Y empezamos a relatar cómo el Papa es el creador de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Víctor, bienvenido mi querido amigo, y usted será el encargado de platicarnos sobre la visita a Cuba y su mensaje al pueblo cubano. Bueno, en realidad… Y Gerardo, espérame tantito. Perdón. Y Gerardo, bienvenido. Y él y yo comentaremos la visita y las fases del Papa Francisco que han marcado su viaje a los Estados Unidos. Adelante, don Víctor. Bueno, pues bien, mira, yo nada más quisiera decirte, en la historia hay muchos vestigios de que hubo otras gentes que llegaron a América. Incluso, que llegaron. Sí, aquí es llegaron. donde te estoy dando la razón completamente. Una cosa es que hayan llegado otras etnias y muy diferente el que dio a conocer todo lo que es la América, todo el mundo de ese entonces, ¿no? Por ese lado tienes toda la razón. En cuanto a nuestra visita a Cuba, bueno, yo les dijera que hay dos cosas que son de suma importancia, dos grandes profecías. La primera, la de Juan Pablo II, que dijo, cuando Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Estamos en esa. Y otra que hace muchos años, Fidel Castro en su apogeo, había dicho que Cuba se iba a liberar cuando hubiera un presidente negro en los Estados Unidos y un papa latinoamericano. Y este día, pues ha llegado. Se cumplió, sí, Se así cumplió. es. Así es. Gerardo, quisiera pedirte que abundaras un poquito más. Bueno, antes que nada, recuerden también algo muy importantísimo. La primera intención de esta visita a Cuba del Santo Papa es que se dirigía al Encuentro Mundial de las Familias, Encuentro Mundial de las Familias. Recuerden que el Santo Papa le ha dado mucha importancia a ese núcleo más importante de la sociedad, que es la familia, algo en que Celso ha insistido muchísimo en otras ocasiones. Todos hemos insistido mucho en que la familia es la base de la nación. Pues adelante, don Gerardo, lo dejamos a usted empezar con su viaje a Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en este nuevo formato. Y en este nuevo escenario. Pero bueno, yo lo que les quería mencionar, abundando un poco en lo que dijo Víctor, es que tenemos que pensar que el viaje que va, el origen de este viaje es ir al Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, y que el Papa originalmente, para los que no lo saben, pero yo sí lo
me enteré porque leí en la página del Vaticano la información. El Papa, en su entrevista de prensa que hace en el avión cuando va de Roma a La Habana, alguien le pregunta de cómo se originó el viaje y él dijo que originalmente el viaje iba a ser no a través de Cuba llegar a Estados Unidos, sino que iba a ser a través de México. Pero que él había pedido que fuera a través de México y precisamente entrar a Estados Unidos por Ciudad Juárez. No abundó más el tema. Las redes sociales aquí en México han transmitido que el Papa originalmente iba a venir a México, no sabían a lo mejor este detalle o sí lo sabían, y resulta que el Papa, bueno, esa era la intención. También las redes sociales comentan que esto no se dio porque no hubo la conciliación con el gobierno federal para que el Papa quería celebrar una misa o alguna homilía en memoria de los desaparecidos de Ayotzinapa y desde luego también de las desaparecidas de Ciudad Juárez, de las asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, ese fue un tema controversial, yo creo, no se dio, parece ser que se va a dar en febrero esta visita, pero inicialmente era a través de México donde iba a llegar a ese encuentro mundial de las Yo te haría semillas. una pregunta, mi querido Gerardo. ¿Quiénes o quién estaría interesado en que esta visita no se diera por México? Porque yo creo que hay mucho de fondo en esto, en esta negativa, Sí, ¿no? Había que investigar un poco más, ¿no? Pero bueno, finalmente… Aquí el que tiene que dar el permiso es Peña Nieto y no lo dio hoy. Y no lo dio precisamente por lo de las víctimas, ¿no? Pero bueno, pero también es importante mencionar que esta visita tiene muchas aristas. Aparentemente fue una visita apostólica, pero bueno, tiene aristas políticas, tiene aristas de relaciones internacionales, tiene aristas de crítica, tiene aristas de medio ambiente, tiene aristas de todo, porque la verdad es, ya leyendo minuciosamente todo lo que el Papa dijo a través de este viaje, la verdad, mis respetos a este señor, lo dijo sin pelos en la lengua, al pan pan y al vino vino, sí, como acostumbra. Y como acostumbra, y la verdad, muy aterrizado. Y una cosa bastante importante que dice, y que lo mencionó por ahí, el respeto a todo lo creado. Así es. Bueno, pues yo también quiero decirles que el Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice en hablar ante el Congreso estadounidense y también participó en la Asamblea General de la ONU. Y de todo esto comentaremos. Quiero decirles que de lo que yo voy a platicar lo leí en CNN, es la prensa de Estados Unidos, para tener una mejor visión de cómo se sintieron allá, que en su primer viaje a suelo estadounidense, el Papa Francisco ya dejó mucha huella. Canonizó al primer católico en Estados Unidos y habló frente al Congreso y cuestionó el papel de los bancos de Wall Street, que nadie se atreve a hacerlo. Lo que decías tú, al pan pan y al vino vino, así es el Papa. Algo que solo te atreves a decirlo tú y sí, con cierto florido lenguaje en este programa casualmente. Así es. Estas son las frases del Papa que marcaron su visita a Cuba, a Washington, a Nueva York y a Filadelfia, que inició el 22 de septiembre y terminó el domingo 27. En la Casa Blanca se expresó como el hijo de un inmigrante, estoy feliz de ser huésped de este país que fue forjado por familias de inmigrantes. También dijo que el cambio climático es un problema que no podemos dejar a generaciones futuras. Es el cuidado de nuestro hogar llamado la tierra y estamos en un momento crítico. Esto lo dice también en su encíclica papal, que ya la habíamos comentado, Laudato Si, anteriormente. Con obispos en la Catedral de San Mateo, les dijo, hay que trabajar para garantizar que nunca más se repitan pecados en la iglesia. No le da vuelta a las cosas, va derecho. En el Congreso dijo a los congresistas, primero que en el afán de librarnos del enemigo externo, podemos caer en la tentación de ir alimentando un enemigo interno. Copiar el odio y la violencia del tirano es la mejor manera de ocupar su lugar de maldad. Después dijo que también nosotros que vivimos en este continente no nos asustamos de los extranjeros porque muchos de nosotros fuimos extranjeros. Y nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedente desde la Segunda Guerra Mundial. También dijo que queremos seguridad, pues demos seguridad. Queremos vida, demos vida.
Queremos oportunidades, demos oportunidades a las personas sin trabajo y sin hogar. Recuerden que el Hijo de Dios entró al mundo como muchos que no tienen casa. No hay ningún tipo de justificación social o moral para aceptar la falta de alojamiento en las personas. Pues creo que nos toca irnos a un corte comercial y ahorita regresamos, amigos. ¿Puede usted continuar, don Gerardo? No sé si se han dado cuenta. Bueno, pues en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, ¿qué les dijo? Debe haber mayor humildad y más caridad para con los necesitados, sobre todo en la parte espiritual. Esa es la verdad de la Iglesia Católica. Fíjate, Pachín, que Sí, señor. hay varias intervenciones que hizo, regresando No, yo un poco. estoy dando unas, Sí. unas, y ahorita sigues tú. Ya nos vamos a comercial, compañero. ¿Eh? Seguimos. Ante la Asamblea de la ONU, ¿qué fue lo que dijo? Hago mención a otro tipo de conflictos que silenciosamente vienen cobrando muertes de millones de personas con el fenómeno del narcotráfico, una guerra aceptada por gobiernos y pobremente combatida por ellos mismos. También les dijo que los organismos financieros mundiales han de cuidar por el desarrollo sostenible de los países y no por la sumisión asfixiante de sistemas crediticios que, lejos de ayudar, someten a las naciones a mayor pobreza y dependencia. También algo importante es que hizo oración religiosa por las víctimas del 11 de septiembre. En este país lloramos la pérdida de inocentes porque no somos capaces de encontrar soluciones para el bien común. Bueno, pues ahora sí nos vamos a un corte comercial, ¿no? Esas son las varias facetas que tú habías dicho. No, Pues. espérate que... Pues, mis queridos amigos, continuamos con la visita del Papa, tanto a Cuba como a los Estados Unidos. Y le toca a don Gerardo. Mira, yo quiero resaltar algunos puntos, más o menos siguiendo la secuencia de la visita del Papa. Y bueno, desde su primera parada en Cuba, cuando llegó al aeropuerto, en las palabras de bienvenida, dijo una frase que creo que vale la pena resaltar y que dice: el mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de Tercera Guerra Mundial por etapas que estamos viviendo. Y se refiere básicamente a las relaciones Estados Unidos con Cuba. Luego, en la misa de La Habana que hubo en la plaza pública, él habló en su homilía acerca del Evangelio del día y que se refería básicamente a lo que comentaban los apóstoles cuando iban acompañando a Jesucristo en una caminata, y que entre ellos hablaban de quién era el más importante de ese grupo. No se lo quisieron decir a Jesús, y Jesús, que sabía lo que habían dicho, pues les dijo que quien quiera ser el primero, pues que sea el último de todos y el servidor de todos. Y ahí es, en base a ese evangelio, él habló sobre que la auténtica vida se vive sirviendo, que esa es la auténtica vida que debemos enfrentar, pero que también tenemos que cuidarnos del otro servicio, que es la tentación del servicio que se sirve de los otros, que es muy diferente. Y también habló sobre este tema, que si dice que si alguien no vive para servir, no sirve para vivir. Y creo que es una frase muy importante. Luego estuvo en un ángelus con religiosos también en La Habana, y ahí hay algo que resaltar. Dijo en su intervención, dice: también nosotros tenemos la tentación de huir de las cruces propias y de las cruces de los demás, de alejarnos del que sufre. Y creo que tiene mucho fondo esta frase, porque la verdad pues todos tratamos de huir del sufrimiento y de los problemas, y más huir de los problemas de que no son nuestros. Fíjate que ahorita yo recuerdo mucho algunos videos que han salido, sobre todo en la Ciudad de México, de asaltos, en que están asaltando a unas personas y el del vehículo de junto está como Si no hubiera nada. si no existiera nada, Sí, si no sí. pasara nada a su alrededor.
Y en ese aspecto tiene pues toda la razón el Santo Papa, porque parece que ya nos hicimos a la costumbre de ignorar todo lo que pasa fuera de nosotros. Así es. Pues este es el ejemplo de un papa jesuita y muy humano. Quiero decirles que aquí en Orizaba nos manda un obispo, que no lo has traído, Gerardo, que no es de alcurnia, sino de trabajo con nuestro pueblo. Ese es el que vamos a tener. ¿Cuándo lo vamos a traer, don Gerardo? Cuando él pueda. ¿Sí? ¿Ya llegó? Ya llegó. Ah, perfecto. Oye, Gerardo, yo te quisiera hacer una pregunta, y esto porque para mí es muy especial, porque acuérdate que alguna vez hubo algo así de que mencionaban del Papa viajero, y como que le estaban, como que le querían asignar ciertas atribuciones a los papas. Yo te preguntaría, según tu opinión, ¿cómo llamarías a este papa? Yo creo que este papa es de los más aterrizados y más humanos que hemos tenido. Creo que dice la neta, no se anda por las ramas. Me gusta tu manera de expresarlo. Sí, la verdad, dice la neta. Sí. Él no se anda por las ramas, es pastor, porque él viene de estar en una parroquia, de ser un obispo, y realmente siempre se ha distinguido por ser pastor, sencillo, gente que andaba en la calle como cualquier otro, y creo que ahora su problema es que tiene un cargo que a veces no le permite hacer lo que él acostumbraba a hacer. Recientemente en Roma acaba de ir, se salió del Vaticano y pues metió ahí en predicamentos a los de seguridad, porque fue a ver a la óptica que le ponía los lentes, ¿no? Vaya, como cualquier gente normal, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene este Papa, independientemente de su fondo, desde su iluminación espiritual que tiene en el Espíritu Santo para los que somos creyentes, la verdad, mis respetos. Creo que es uno de los papas que lo podemos alcanzar fácilmente cualquiera, o se puede entender con cualquiera muy fácilmente. Pues yo quisiera decirles que este papa cimbró a los Estados Unidos. El viejo anhelo de John Boehner, que es el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de escuchar en el Congreso a un jefe de la Iglesia Católica, se cumplió cuando Francisco abogó por los migrantes y cuidar el cambio climático. Condenó la venta de armas y la pena de muerte ante la mayoría republicana, que la practica en 31 estados de la Unión, con decisión y en un inglés pausado. El primer papa nacido en América y el primero a hablar en el Capitolio, defendió la vida y condenó el aborto y el matrimonio gay. En otro foro dijo, hay que dar mayor lugar a la mujer en la iglesia. Al dar su apoyo a los migrantes, les pidió que no se avergüencen de raíces y tradiciones, sino con ellas enriquezcan la vida de su nueva nación. Esta reunión con Francisco en la Cámara la presidieron dos católicos, Joe Biden, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, y el presidente del Senado, que es Boehner. Si lo vieron en la televisión, estaba con los ojos llenos de lágrimas por la emoción, y es el momento cumbre del viaje de su santidad a Cuba y a los Estados Unidos. Así es. Otro momento también importante en la visita del Papa en Cuba, yo todavía quiero destacar algunas cosas de lo que sucedió en Cuba. Habló, por ejemplo, en unas vísperas en la catedral de una palabra muy incómoda y se llama pobreza. Dice, el espíritu mundano la esconde, no por pudor, sino por desprecio. Y si se tiene que pecar y ofender a Dios para que no le llegue la pobreza, lo hace. Se refiere a nosotros, no importa, todo es el Dios dinero, ¿no? Y todo se justifica por eso, con tal de no ser pobres. Dice, y también habla de la obligación que tenemos de saber administrar los bienes que son un don de Dios, pero también habla que estos bienes, cuando entran en el corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Entonces, habla de lo mundano que es el dinero, los bienes, etcétera, porque finalmente no vamos a llevarnos nada, todo se va a quedar. Y por ahí es donde perdemos la guía de la vida, ¿no? Luego a los jóvenes en el Centro Cultural les habló tenía un discurso que había hecho obviamente desde antes de llegar a Cuba, y después de escuchar a los jóvenes en sus intervenciones, lo hizo a un lado y dijo que se los dejaba ahí para que lo vieran y lo leyeran,
pero que finalmente le había llamado la atención. Incluso pidió perdón por estar sentado, pero se justificó diciendo, bueno, estoy sentado porque tomé nota de lo que ustedes estaban diciendo. Y destacó unas palabras y dijo que alguna palabra que le cayó fuerte fue la de soñar. Y dice que hay un escritor latinoamericano, y lo dijo ahí, que dice que las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Dice, con el ojo de carne vemos lo que miramos y con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Y es muy interesante, entonces los animó mucho a los jóvenes a que no dejen de soñar y desde luego que sepan acoger y aceptar al que piensa diferente. Él habla de esa convivencia y de eso todo. Dijo que no nos encerremos en los patios de vecindad de las ideologías o de las religiones. Cuando la religión se vuelve patio de vecindad, se pierde lo mejor que tiene, pierde su realidad en adorar a Dios, de creer en Dios. Él habla una palabra que se llama conventillo, que es el equivalente a patio de vecindad. Y dice, y se llega a un conventillo que yo soy bueno y vos sos malo. Eso es lo que dijo él en pocas palabras. Les pidió corazones abiertos, mentes abiertas. Y luego habló de la palabra esperanza. Y la esperanza, dice, se da en el trabajo. El imperio del Dios dinero se la pasa descartando las cosas y las personas. Queremos esperanza que nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte. Y si yo me encuentro con un joven sin esperanza, y así lo dijo, por ahí alguna vez dije, es un joven jubilado. Entonces creo que fue muy interesante las palabras de aliento a los jóvenes cubanos porque realmente es algo excepcional este señor y pudo improvisar y improvisó muy bien y muy profundo. También habló mucho de la unidad de la familia y de la consolidación del matrimonio para hacer de la tierra nuestra casa, Sí. un planeta más habitable. El Papa imprimió al viaje su sello personal de acercarse a la gente, escuchar y atender sus necesidades, visitar cárceles, conventos de religiosas olvidadas y barrios de pobreza para llevarles el aliento del Evangelio. Fíjate que yo te quisiera decir aquí, Adelante, adelante. nada más para complementar tú lo que estabas diciendo, porque dice en esta ocasión, dice la familia, es decir, la alianza fecunda entre el hombre y la mujer. Así es. ¿Sí? Esto de alguna manera se apoya un poco nuestra posición de, ¿te acuerdas cuando mencioné que la palabra matrimonio no podría emplearse entre personas del mismo sexo, simplemente porque el significado de la palabra no puede cambiarse? Así es. ¿No? Pero sobre todo, fíjate que habla de algo muy interesante, porque dice que la familia realmente es la respuesta a todos los problemas de la actualidad, en el sentido de que la familia implica un yo y una comunidad. Pues en Cuba ya ves que fue diplomático y no contactó a la disidencia, pues a petición del régimen, en gratitud a su gestión que hizo para que se reanuden relaciones entre Estados Unidos y se rompa el bloqueo que se impuso a la isla hace 50 años, los cubanos dieron la libertad a 3.300 presos. O sea, les dieron libertad gracias al Papa. En la tierra de Martí predicó la revolución, pero de la ternura y de la misericordia. Después del discurso ante el Congreso, en el balcón saludó a 50.000 almas que agradecieron su mensaje con nutrida ovación. El congresista Boehner renunció a presidir su Cámara y ya renunció a su carrera política en rechazo a la intolerancia que domina al Partido Republicano y al enorme racismo de Donald Trump, precandidato presidencial para los Estados Unidos. O sea, es fuerte para condenar, no le da miedo decir las verdades, es algo que hablábamos adelante, don Gerardo. Sí, y mira, hay dos homilías que todavía hizo en Cuba, fuera de La Habana, una fue en Holguín y otra fue en Santiago, y la verdad, bueno, en la de Holguín lo que marcó mucho fue que hizo una reflexión acerca del Evangelio de San Mateo, el que es la conversión de Mateo, y habla de cómo
cómo lo vio Jesús y le dijo, sígueme, y él levantándose lo siguió. Y en base a eso es una homilía muy bella que habla de que lo vio, Jesús lo miró, dice, y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza y le dio una nueva vida. Su mirada se adelanta siempre a nuestra necesidad. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. Bueno. Fíjate que yo te quisiera decir, no sé si esté equivocado, pero tengo entendido que en Holguín se encuentra el Santuario del Cobre, en el cual se adora a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la Santiago. Es Santiago de Santiago. de Cuba, perdón. Lo que pasa es que habían hecho una misa en Holguín que hablaba de Sí. algo. Sí, Bueno, pero entonces la Virgen de la Caridad del Cobre es la santa patrona de Cuba, sí. ¿sí? Y esto lo digo porque él se nombró como un misionero de la misericordia. Pues yo quiero decirte, Víctor, que si algo me gustó del Papa fue también que condenó la xenofobia republicana y abrió sin duda nuevas perspectivas a la aprobación de la reforma migratoria. Exhortó en especial a los hispanos a sentirse orgullosos de su origen y a dar lo mejor suyo al país que hoy los cobija. Nos vamos a un corte comercial, creo que ya nos lo están pidiendo, ¿verdad? Ahora mira, no llega todavía. Ya no llega el corte. Queridos amigos, fíjense qué precioso. El Papa aseguró que lo más lindo que hizo Dios fue la familia. Les entregó todo el mundo que Él creó. ¿Y qué les dijo a las familias? Crezcan y multiplíquense, cultiven la tierra, háganla producir. Todo el amor que puso en la creación se lo entregó a una familia. Todo el amor que Dios tiene, toda su belleza y toda su verdad la entregó a la familia. Una familia es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir ese amor. Esperemos que lo de Filadelfia rinda muchos frutos ya. Sí, mira, y por ejemplo, también en Cuba, tuvo una reunión acerca de la familia, pero yo quisiera mencionar algo, lo de la homilía, precisamente en la Catedral de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba. Y ahí tomó como ejemplo, creo que es el Evangelio donde cual la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, y cuando estaba todavía embarazada de Juan el Bautista. Y él hace esta homilía, dice, frente al movimiento que genera el Señor cada vez que nos visita, nos saca de casa. La presencia de Dios en nuestra vida nunca nos deja quietos. Cuando Dios visita, siempre nos saca de casa, visitados para visitar, encontrados para encontrar, amados para amar. La verdad, muy bien dicho. Y luego en el encuentro con las familias, que también fue en Santiago Santiago de Cuba, y ando en otro lugar, ¿sí? Habló de que la familia es la iglesia doméstica, que es donde la fe empapa cada rincón, ilumina cada espacio, construye la comunidad. Dice que desgraciadamente en esta nueva época escasean los momentos de común en la familia, y que la familia nos salva de dos fenómenos actuales, dos cosas que suceden hoy en día, la división y la masificación. Sí, señor. Las personas se transforman en individuos aislados, fáciles de manipular y de gobernar. Ojo, somos fáciles de manipular si no tenemos ese núcleo familiar. Por eso les decía yo hace rato lo de que ustedes creen que Cristóbal Colón fue el primero que llegó. Eso es que quieren masificar a la gente, cuidadito. Bueno, pero el mismo Papa nos dice aquí en su reporte cuando regresó al Vaticano, de que la respuesta a esa masificación está en la familia. Claro, esa es la respuesta. Esa Bueno, es la respuesta. Ahí en Filadelfia, ahí enfatizó que la familia, es decir,
La alianza fecunda entre el hombre y la mujer es la respuesta al doble desafío. La rotura de la familia y la masificación de las personas están en contra del matrimonio. La familia es la respuesta porque en ella hay un equilibrio, la dimensión personal y la comunitaria. Sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí. Soy el yo, pero soy también Comunidad. comunidad. Pues en la familia está el principio de amor y el principio de la fecundidad. Cada familia debe vivir feliz y estar abiertos a la vida. Yo no he platicado nada de Cuba, nomás lo platicaron ustedes. Ahora sí, déjenme decirles qué dijo él de la iglesia en Cuba. Dijo que está en la calle. El viaje apostólico de Francisco lo confirma. Comprendo que esta expresión podría causar bocas torcidas entre los católicos, como alegría entre los detractores, pero ambos estarán en un error, porque durante las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI quedó claro que para la Iglesia la isla tiene que ver con la gran geopolítica mundial y sin embargo tiene que ver más con las personas de la calle. El pueblo cubano es maravilloso y se encuentra en medio de una profunda crisis. Su mayor problema no es económico ni el político, la gran crisis es del sentido de la vida y de la historia. Este pueblo apostó a una dirigencia y a un proyecto comunista, finalmente fracasados. La transición ya está en marcha, nadie lo va a detener ya. Lo que no está claro es hacia dónde se dirige. Los cubanos caerán en una cultura individualista, narcisista y de consumo, dedicada a satisfacer solo el deseo como forma equivocada de libertad. Serán fácil presa del Banco Mundial, que ya se relamen los bigotes con el botín que van a cobrar en la conquista a Cuba, o por el contrario los cubanos buscarán rescatar lo mejor de sí y de su cultura para crear una sociedad unida a Dios. El cubano es un pueblo religioso en el cual la semilla de Dios está presente porque el cristianismo los marcó ya de manera definitiva en su formación. Fíjate, esto me recuerda de alguna manera lo sucedido aquí en México cuando la guerra cristera, ¿no? Un gobierno te puede reprimir, pero las creencias ahí siempre las tienes y en algún momento tienen que resurgir, ¿no? 600, Así pasó aquí. 600,000 muertos se aventó el güey este de... Bueno, sin embargo, vuelvo a repetirte, Sí. aquí en Cuba, a pesar de todo lo que se diga, está nuevamente Sí. la religión, ahí estaba dormidita, pero no la pudieron eliminar. Yo No, quisiera mencionar algo, adelante, Pachín, señor. que dijo algo muy bello en Cuba sobre las familias y que fue su alocución final en esa reunión, y dijo algo muy, muy importante. Dice, se discute mucho hoy sobre el futuro, sobre qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, qué sociedad queremos para ellos. Y él dijo algo muy, muy final. Dejemos un mundo con familias, es la mejor herencia. Perfecto, Así de fácil. Perfecto. Y los católicos en Cuba, dice el Papa, están divididos, pero hace tiempo que realizan una labor humilde de evangelización y no de proselitismo. Si alguien ha seguido solidario con los cubanos desde la caída del muro de Berlín ha sido la Iglesia Católica. La visita de Francisco da impulso decisivo a esa dinámica. Cada católico debe de ser discípulo y misionero para catequizar. Cuando llegó a Estados Unidos con Obama, en su discurso de Sí. bienvenida, ahí en la Casa Blanca, fue interesante porque, pues vaya, dijo que se la alababa mucho que había metido una iniciativa sobre el cambio climático, etcétera, en su país y todo, y para poder dejar algo mejor en el ambiente a la próxima generación. Pero también él fue un poco más allá y dice, no solo del tipo de mundo que podríamos estar dejando a nuestros hijos, sino también de los millones de personas que viven bajo un sistema que los ha ignorado. Dice, nuestra casa común ha formado parte de este grupo de excluidos que clama al cielo y afecta fuertemente a nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestras sociedades. Así de fácil. Y hizo alusión a una frase de Martin Luther King que dijo en algún momento, dice,
hemos incumplido un pagaré y ahora es el momento de saldarlo. Así de fácil. Bueno, yo creo que hoy en día el Papa Francisco es la luz moral en este mundo que está en tinieblas. Ha buscado la paz en Medio Oriente, ha denunciado la persecución de los cristianos y ha defendido el derecho a la vida. Denunció lo inhumano de los actos terroristas de los islámicos de ISIS y lo dijo, financiado por los Estados Unidos. O sea, no se queda callado. O sea, habla y dice la verdad. Su pensamiento dominante sobre el aborto o la eutanasia como una falsa compasión, él la considera como matar una vida humana, no resuelve el problema. La vida humana pues es un don del Dios creador y tiene un carácter sagrado y demuestra su cercanía en particular a Irak y Siria, que desde la aparición del Estado Islámico la situación de los cristianos es verdaderamente trágica. Otra de las intervenciones que a mí me llamó mucho la atención fue cuando se reunió con los obispos de Estados Unidos. Y bueno, lo que les dijo, entre otras cosas les dijo, sean pastores cercanos a la gente, pastores próximos y servidores. Esta cercanía debe expresarse de modo especial con los sacerdotes. Acompáñenles para que sirvan a Cristo con un corazón indiviso. No dejen que se contenten a medias tintas. Cuiden sus fuentes espirituales para que no caigan en la tentación de convertirse en notarios y burócratas. Sean expresión de la maternidad de la Iglesia que engendra y hace crecer a sus hijos. ¿Y qué les dijo a los sacerdotes? Que son unos aburridos en sus discursos, que no saben transmitir la fe, que están dormidos. Se parece a nosotros los mexicanos que nos están matando gente y no damos una, nos quedamos calladitos y admitimos todo. Sí, y otra recomendación que les dio también fue, que era a los obispos, fue lo de los inmigrantes. Les dijo que, en pocas palabras, que la Iglesia de Estados Unidos ha sido, a través de la historia, tiene organizaciones y sociedad que ha acogido mucho a los inmigrantes, los ha protegido, los ha ayudado, etcétera, y los ha defendido de sus derechos. Pues dice, pues ahora, dice, está larga la ola de inmigración latina en muchas de sus diócesis. ¿Y qué les dijo? Acójanlos sin miedo, ofrézcanles el calor del amor de Cristo y descifrarán el misterio de su corazón. Estoy seguro que una vez más esta gente enriquecerá a su país y a su iglesia. Pues nos vamos a un corte comercial, don Víctor, que ya nos lo están pidiendo. Vamos. Ahorita. La última, como dice mi cuñado Víctor. La última y nos vamos, así dice don Víctor. Pero esto del Papa estuvo impresionante. Víctor, don Gerardo, ¿qué más verdades dijo? Que de veras dijo verdades. Yo quiero nada más puntualizar unas que el tiempo no va a alcanzar para mucho, pero vaya a puntualizar varias. Entre las cosas que hubo en Estados Unidos fue la canonización del beato Junípero Serra. Y ahí dijo algo muy importante. Dijo que el espíritu del mundo nos invita al conformismo y a la comodidad. Ese es el espíritu del mundo. Pero que lo que necesitamos es sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Y también dijo que Jesús los envía a predicar a todas las naciones, que fue lo que hizo San Junípero ahora, y entre ese todos estábamos nosotros también hace 2000 años, y aquí estamos también profesando la misma fe. Y por último, lo que dijo también dice que la misión nace de una vida que se sintió buscada y sanada, encontrada y perdonada. La misión nace de experimentar una y otra vez la unción misericordiosa de Dios. Esto también, la canonización de Fray Junípero, es importante que lo aprendamos como mexicanos, porque Fray Junípero trabajaba para México, claro, cuando fue conquistando todo eso claro, hasta San Francisco y más arriba, claro, que llegábamos casi a Canadá.
Claro. Y casi hasta Canadá es donde le entregan a Iturbide en la firma de los tratados de Córdoba. Es importante que se sepa. Por eso, bravo por la canonización de Fray Junípero. Así Adelante, señor. Palabras que haya dicho fuertes. Sí, bueno, el último encuentro que tuvo, de los últimos encuentros que tuvo en Estados Unidos, fue un encuentro que a lo mejor no se divulgó mucho en la televisión, que fue el encuentro con las víctimas de abusos sexuales. Y el discurso que dijo ahí, yo quisiera leerlo, pues no totalmente el discurso, pero lo principal, pero leerlo textual. Adelante. Dice: estoy profundamente dolido porque su inocencia fue violada por aquellos en quienes confiaban. En algunos casos, la confianza fue traicionada por miembros de su propia familia, en otros casos, por miembros de la Iglesia, sacerdotes que tienen la responsabilidad sagrada para el cuidado de las almas. En todas las circunstancias, la traición fue una terrible violación a la dignidad humana. Para aquellos que fueron abusados por un miembro del clero, lamento profundamente las veces en que ustedes o sus familias denunciaron abusos que no fueron escuchados o creídos. Sepan que el Santo Padre les escucha y les cree. Lamento profundamente que algunos obispos no cumplieran con su responsabilidad de proteger a los menores. Es muy inquietante saber que en algunos casos incluso los obispos eran ellos mismos los abusadores. Me comprometo a seguir el camino de la verdad donde quiera que nos pueda llevar. El clero y los obispos tendrán que rendir cuentas de sus acciones cuando abusen o no protejan a los menores. Nada más eso dijo. Pues, para que veas que es verdad y que tiene congruencia con lo que dice el Santo Papa, en su primer trabajo en el Vaticano, ves que se recibe un domingo de Papa y todo, le ponen, sale a dar la vuelta, y el lunes, entrando a las 8 de la mañana, lo primero que hace es correr a un cardenal que protegía a los pederastas, y le dijo que le prohibía que se volviera a presentar en el Vaticano, lo echó para afuera. O sea, es verdadero, no es de político de palabras para afuera. Y también, como eso de las 12 del día, sopas que destapa el mantel del Banco Vaticano y que agarra todas las movidas que tenían ahí y a correr los judas que estaban ahí metidos en el banco. Ya tiene el control. Sí, ya tiene el control. Dinero Obliga a que todos los meses salgan los estados de cuenta en el banco. Sí, la transparencia. Es un papa que vale la pena. Don Víctor. Transparencia. ¿Dónde he oído esa palabra? Pues aquí en México no, ¿Dónde he porque escuchado esa palabra de transparencia? En fin. Ha de ser pues tu presidente que, Peña Nieto, es el que ha de ser el transparente. Mi presidente, por favor. Fíjate que yo te quisiera decir… De tu presidente. De tu presidente. Gerardo, no, de mi presidente, no, de las palabras del Papa, esa que dice el cuidado y el respeto a todo lo creado. ¿Y qué es la creación? Pues es Dios. Y eso implica a todo lo que hay y sí. todo lo que existe. Sí, no. Yo la verdad quiero que me den un chancecito a don Víctor vamos a dejar a un lado lo del Papa y quiero comentar algo de lo que ha estado pasando en Veracruz ya para terminar, porque nos quedan 4 minutos. Ya para terminar quiero comentar sobre, siempre me mando con las palabras, pero bueno, sobre los diputados idiotas que tenemos en Veracruz. Más que idiotas, son sinvergüenzas. Serviles con el gobernador. Serviles. Siempre hay unos más brutos que otros. Uno de ellos es de Movimiento Ciudadano y se llama Cuauhtémoc Pola. Y dice que el 70% de las iniciativas que tiene la izquierda en la Cámara están congeladas por culpa de los intereses de las iglesias que perjudican los intereses de la población. Entre ellos el Nada matrimonio… más falta que nombren obispo a Duarte. ¿Tú? Sí, entre ellos el matrimonio entre hombres, es lo que dice Pola. Señor, ser homosexual, por eso señor diputado plurinominal y a la vez taradito, aclarando amanece. Primero, las iglesias no van a tener matrimonios entre 2 hombres, porque la palabra matrimonio, lo ha dicho muchas veces Víctor, Gerardo y yo, viene del latín matrem, madre, y monium, pues que es la calidad de madre, y entre 2 hombres no puede haber calidad de madre, ni de matriz. Las iglesias no se oponen al gobierno, pero no seas tarado, mejor pónganle otro nombre como unión de algo, pues quedan en el ridículo mundial
poniéndole matrimonio, y ya para analfabetas, idiotas con Peña Nieto tenemos que no da una. Ahora, no sabe ni tiene idea del número de muertos por SIDA. Señor diputado, está usted mal de la cabeza, no piensa lo que habla. Así que, diputadito analfabeta, estudia para que cuando hables no dejes mal parada a tu izquierda, que ya se la está cargando la tiznada. Con Morena, que está ganando el terreno a partidos donde hay tarados como tú. Y Cuauhtémoc Pola va a cumplir 44 años. Y a lo mejor le queda un dicho jarocho que dice: soltero maduro, clavel seguro. Y no acaba ahí mi reclamación, Pues las tarugadas siguen. Su hermano, que es diputado también, pero por el PRI y compañero de bancada de Tonatiuh, acaba de aprobar que suba el impuesto a la nómina del 2 al 3%, sabiendo que el gobierno se va a robar el dinero. Trabaja para el Duarte y aprueba todas las tarugadas que le manda Duarte, que les pide el gordito y que perjudica a la población. Ustedes no nos representan. Ustedes representan la traición. Es un año menor a su hermano, este va a cumplir 43, y también entra en el dicho jarocho de soltero y maduro, clavel seguro. ¿Quieren platicar algo? Si no, para que me siga. No, yo nada más quiero platicar que, bueno, si de gobernantes hablamos, siempre habrá tema, ¿no? No, siempre sobra. En Fortín, nuestro brillante alcalde emprendió las grandes obras de su cuatrienio. Creo que iba a pavimentar 2 calles en el fraccionamiento Fortín y la calle que va del puente del Paso de Nivel a salida hacia Huatusco. ¿Y qué creen? Pues empezó, pero la verdad las obras están paradas, no veo por cuándo las va a acabar. Entonces nada más anuncia, lleva toda la burocracia del Palacio Municipal a que den el banderazo de salida y a la semana está parada las obras. Entonces, ¿para qué emprenden lo que no pueden cumplir? Bueno, yo quiero decirles que leí en Proceso sobre el artista Francisco Toledo y dijo: veo una masa oscura, una masa putrefacta, hay descomposición terrible en las instituciones, en las escuelas, en las cámaras de comercio y de industrias. Todo está echado a perder. Francisco Toledo habla sobre Oaxaca en esta entrevista y dice: no solo es Oaxaca, es México con partidos que se reparten el poder y el dinero. Es una tristeza. De veras, don Gerardo y don Víctor, muchas gracias por sus aportaciones en esto del Papa. Con eso terminamos nuestro programa del Papa. Esperemos les haya servido, amigos. Nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Que tengan un feliz fin de semana. Y le dejamos la palabra a don Víctor, porque no le hemos dejado hablar casi. Adelante, don Víctor. Pues mira, yo nada más quisiera decir, ahorita que hablas de política. De política y que obviamente nos salimos del tema, pues yo lo que quisiera decir, hace tiempo escribí un artículo ahí en El Buen Tono en el que decía yo que todos los enfermos terminales pasan por varias etapas, ¿no? La primera es la incredulidad, no lo creo, a mí no me pasa, ¿no? Es decir, a los enfermos terminales cuando tienen ya un cáncer que los va a matar. Primero dicen no lo creo, ¿no? Después, bueno, mejor busco otra opinión. Y así hasta que llegan a una total resignación. Y aquí en nuestro México y en la región, ya no nos extraña que día con día nos digan, es que hubo 2 ejecutados, hubo 3 ejecutados, y todos nos ponemos tan resignados que digo yo, ¿qué enfermedad tenemos terminal ya? Sí, estamos en fase terminal. Yo por eso me da gusto reunirme con ustedes, aunque peleo mucho y no los quiero, pero bueno, es un placer poder pelear con ustedes, y aunque no estemos de acuerdo. Don Gerardo, termine usted despidiéndose. Pues yo nada más para decirles que, bueno, si hablamos de seguridad, es otro tema que podemos retomar muchos programas, pero la verdad, bueno, yo creo que eso ya es generalizado, como lo dijo el visitador y el alto comisionado de la ONU. Vaya, el problema de México, la inseguridad y la tortura y todo, es generalizado en este país y eso es una tristeza. ¿Una fase terminal? Esa es la fase terminal y eso es el pendiente de todos los gobiernos que tenemos en este país. Y sobre todo el amigo de Víctor, el Peña Nieto,
que es el traidor más traidor que hemos Ya vas tenido. con mi Su presidente, ya su Su vas presidente, con por mi eso dije presidente. su presidente, el tuyo. Es mi presidente, lo que pasa es que no lo dejan actuar, ¿qué quieres que haga? No lo dejan actuar, pero Está muy los... chiquito de tamaño para ponerse con todos los grandulones que existen en la historia del partido. Oye, te voy a traer un artículo que me llegó por Facebook, donde su novio se queja de muchas cosas, ¿eh? Y lo tengo porque lo tengo ya guardado para que no digan que es mentira. Pues amigos, creo que hemos terminado el día de hoy. Ha sido un placer haber estado comentando este viaje del Papa. Qué ánimo de sentirse honrado de estar dentro de la religión, del catolicismo, de creer en Dios. Y no de hacer- seguir sus preceptos. y de ¿no? seguir Porque sus preceptos, sí. Yo sí lo sigo, don Víctor. O sea, no te quiero decir que al 100%, pero de vez en cuando la derrapo, pero es sin querer. No es tanto. Por ejemplo, uno de mis defectos es la gula. Y ese ya no me lo puede quitar nadie. Pues por hoy hemos terminado, amigos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes de la semana que entra a las 7 de la tarde como siempre. con un nuevo programa de la hora. Don Víctor y don Gerardo. Don Gracias. Celso, don Gerardo, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches, perdón.